Hola, en este video voy a tratar de explicar por qué creemos que nuestro partido o nuestro candidato siempre tiene la razón, o por qué creemos que lo que dice otro candidato es equivocado, o por qué nos cuesta cuestionar a nuestro propio partido o a nuestro candidato, y por qué por más que nos presenten evidencia que contradiga nuestra creencia, no cambiamos de opinión, sino que por el contrario, reforzamos aquella opinión. Esto se puede explicar desde varios puntos de vista, pero yo lo voy a hacer desde dos fenómenos psicológicos: la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación. Estos y otros fenómenos psicológicos son muy bien explicados en el libro ¿Por qué creemos en mierdas?, del psicólogo y divulgador español Ramón Nogueras. Es un libro que te recomiendo muchísimo. Es bastante fácil de leer y es bien ameno. Ahora, en este punto te voy a pedir que nos sigas y te suscribas en todas las redes sociales. Ya sabes, encuentras las páginas y el canal como Psicoseando Cosas de Psicología. Bueno, entonces, ¿qué es una disonancia cognitiva? Una disonancia cognitiva es un malestar que ocurre cuando tenemos dos cogniciones, dos pensamientos que son incongruentes entre sí. De hecho, en realidad, la incoherencia en general nos produce una disonancia y siempre queremos reducirla. Estamos motivados a reducirla porque nos hace sentir mal, nos genera ansiedad, nos genera malestar. Uno de los ejemplos más claros para explicar esta disonancia cognitiva somos nosotros las personas que fumamos. Por un lado, sabemos que fumar nos hace daño, pero por otro lado, fumamos. Entonces, nuestra idea de fumar no es congruente con nuestra acción de fumar. Si sabemos que fumar nos hace daño, pero fumamos, entonces somos idiotas. Pero no queremos ser idiotas, no podemos sentirnos idiotas, por lo que se produce una disonancia cognitiva. Ahora, lo más lógico, lo más racional, es que dejemos de fumar. Pero como implica mucho esfuerzo, que es difícil, y etc., disminuimos este malestar provocado por la disonancia haciendo una de las cosas que más nos gusta hacer: justificar. Entonces decimos cosas como: sí, me hace daño, pero de algo hay que morir, o sí, bueno, lo dejo cuando cumpla 30, o sí, pero mi abuelo fumaba desde los 15, murió a los 95, nunca le dio cáncer de pulmón, sí, pero esto, sí, pero aquello. Entonces buscamos racionalizar en torno a esta cognición. Pero en realidad no siempre es posible hacerlo. No siempre podemos encontrar una idea que acomode ambas cogniciones. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente rechazamos la información que nos contradice, y ahí es donde entra el segundo fenómeno psicológico del que quiero hablarte: el sesgo de confirmación. Pues tampoco hay ningún niño aquí en el club juvenil. ¿Estoy fuera de onda? No, los niños están mal. El sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es básicamente un error sistemático que cometemos cuando procesamos la información. Ahora, el sesgo de confirmación es básicamente la tendencia que tenemos a que una vez que tenemos una idea clara, un pensamiento, una creencia acerca de algo, nos centramos solamente en la información que confirma nuestra creencia y descartamos, rechazamos la evidencia que la desconfirma. Entonces, en palabras de Ramón Nogueras, funciona así: la disonancia afecta el modo en el que procesamos la información nueva. Si esta información nueva es consonante, es decir, coincide con nuestras creencias anteriores, entonces esa información la vamos a tomar como válida, como fundada, como útil, como relevante, etc. Pero en cambio, si esta información nueva es disonante, es decir, no calza con la creencia que ya teníamos, encontraremos siempre un modo de criticarla, de cuestionarla, o simplemente vamos a ignorar esta información. Este sesgo de confirmación es uno de los fenómenos más omnipresentes y poderosos de nuestro comportamiento. Podemos explicar nuestro comportamiento desde el sesgo de confirmación muchísimas veces. Por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol, tendemos a ver más faltas del equipo contrario que de nuestro equipo. O tendemos a decir que el árbitro está a favor del otro equipo porque le cobra más faltas a favor de ellos que a favor de nuestro equipo. Te pongo un ejemplo.
Sí, lo pisó. Sí. Pero va él y lo choca el pie. Va él y le pega el pie. Ya está. La final Brasil-Perú. Porque quieren que... Ah, sí, justo, bro. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que uno ve la falta y el otro no ve falta? ¿No se supone que es un solo partido, una sola jugada? Bueno, el sesgo de confirmación hace que el hincha de Chile vea la falta, pero el hincha de Perú no vea la falta. Lo mismo pasa en el ámbito político. El cómico estadounidense Lenny Bruce decía, incluso si uno de los políticos que está debatiendo mirara a la cámara y dijera, soy un ladrón, soy un delincuente, escúchenme, soy la peor elección que podrían hacer para la presidencia, entonces sus seguidores lo alabarían y le dirían, miren, este es un hombre sincero, hay que ser muy grande para admitir esto enfrente de todos, ¿no? Este es el tipo de personas que necesitamos como presidente. Y más allá de ser un chiste del monólogo de Lenny Bruce, es lo que pasa y lo que ha pasado en nuestro último debate presidencial. Los seguidores de uno y otro candidato hemos visto debates completamente diferentes, por más de que haya sido un solo debate. Cada uno piensa que su candidato favorito ha ganado. Y no solo eso, si es que ha dicho algo contradictorio, cada quien dice que su candidato no quiso decir eso, o que se confundió, o que tú entendiste cualquier cosa, etc. Una vez más, sesgo de confirmación. Nos enfocamos en lo que confirma nuestra creencia y rechazamos la información contraria. Ahora, hay que resaltar 3 elementos. Primero, tener razón. Tener razón es muy reforzante para nosotros. Por eso, cuando creemos que tenemos razón en algo, lo defendemos con uñas y dientes. Segundo, la indignación. La indignación desde el punto de vista psicológico es bastante interesante, porque la indignación hace que tú te sientas mejor. Esto puede parecer contraintuitivo. Tú puedes decir, pero si yo me indigno, me molesto. ¿Cómo entonces es que me siento mejor? A ver, te sientes mejor porque sientes que tienes razón y el otro no. Tú eres el bueno y el otro es el malo. Tú eres el informado y el otro es el desinformado. Tú eres el que vota conscientemente y el otro vota inconscientemente. Sentir que tienes razón es una de las mejores cosas que hay en la vida, ¿sí o qué? Entonces, cuando tú te indignas, tienes razón. Y como se siente bien tener razón, compartes cosas que no necesariamente has verificado su veracidad. No piensas en lo que compartes en Facebook, por ejemplo, porque dices, sí, mira estos terrucos, o mira estos fascistas, mira que los de la izquierda son así, mira que los de la derecha son así, que estos son fachos, que estos son corruptos, que mentirosos, que mermeleros. ¿Por qué? Porque estás indignado y te sientes mejor. Y para el colmo, esta conducta es reforzada porque recibimos aprobación social de tus pares. En el momento en que tú lo compartes, vuelan los likes, los comentarios, sí, estos terrucos, sí, estos fachos. Compartimos esa información y además ese refuerzo es muy potente. Entonces aumenta la probabilidad que en el futuro nuestra conducta de compartir cosas sin pensar se incremente, porque nos vemos reforzados. Ahora, como hemos visto, nos cuesta decir que nos hemos equivocado porque nos produce una disonancia cognitiva. Cuando aceptas que te has equivocado, eso te induce a una disonancia. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos una imagen de nosotros mismos como alguien que acierta, como alguien que tiene razón, como alguien que sabe, pero por otro lado te están presentando evidencia de que esa idea tuya está equivocada. Entonces, en este punto hay varias posibilidades. Y aquí entra el tercer elemento. La opción que elijas va a depender fundamentalmente de cuánto has invertido en esta creencia. Si crees, por ejemplo, no sé, en que George Washington tenía los dientes de madera y alguien viene y te dice, no, no es así, sus dientes eran de marfil, de plomo, incluso usaba dientes humanos, entonces probablemente no te costará tanto modificar tu creencia. ¿Por qué? Porque esta creencia no es central para ti. No es una creencia esencial. Entonces dirás, bueno, mira, me he equivocado, y cambiarás tu conducta. Y dirás, bueno, entonces George Washington no usa dientes de madera, sino usaba dientes incluso humanos. Pero ¿qué pasa? Cuanto más has invertido en esa idea,
más la has asimilado con tu identidad y en realidad más que sea un ataque a tu idea o creencia, se convierte en un ataque a tu identidad. Porque tiendes a pensar, si es que me he equivocado en esto, que es tan importante, ¿en qué otras cosas más importantes me habré equivocado? Y claro, eso nos confronta con la posibilidad de que hayamos estado viviendo nuestra vida con normas o con ideas que son equivocadas, que no son ciertas. Y de hecho, por eso también tratamos de convencer a otros. Porque eso nos da seguridad. Somos seres sociales y si todo el mundo hace o piensa lo mismo que yo, entonces no soy ignorante, no soy desinformado, no estoy equivocado. Al contrario, ignorante, desinformado, equivocado, es quien te diga que tu idea es mentira. Por eso, quienes tienen una opinión muy fuerte, muy arraigada, son personas muy proselitistas al respecto. Porque tener a gente alrededor que comparte su propia opinión es una forma de reafirmarte en que tu creencia es cierta. Porque si todo el mundo opina como yo, entonces no puede ser que esté equivocado. Ahora, muchas veces no podemos convencer a otras personas de que cambien de opinión por más evidencia de que le presentamos. Te presento documentos, te presento noticias, te presento todo, fotografías, etc. Esto sucede con las personas que tienen una posición muy arraigada, muy clara, que están convencidas de algo. Por más que te parezca incorrecta su posición, no las vas a persuadir nunca, o por lo menos va a ser difícil. Si alguien está convencido, por ejemplo, de que Bill Gates te va a implantar un chip en la vacuna, porque claro, a Bill Gates le importa mucho tu vida, bueno, a esa persona ya no hay evidencia que le presentes que pueda persuadirle. Nada de noticias, nada de datos. Básicamente tiene que cambiar su opinión ella misma. Entonces, ¿los debates y discusiones no sirven para nada? No, los debates sirven, pero sirven sobre todo para gente que aún no tiene una postura tomada. Para la gente que dice, bueno, aquí hay algunos que dicen, por poner un ejemplo, el Estado debe intervenir, y aquí hay otros que dicen que el Estado no debe intervenir. Entonces los escucho a ambos, ¿con cuál me quedo? Ahora que ya sabemos que muchas veces nos dejamos llevar por sesgos, ¿qué hacemos frente a estos errores sistemáticos que solemos cometer en este proceso y en esta interpretación de la información? ¿Hay algo que podamos hacer? En primer lugar, tendríamos que hacer hincapié en aquello que nos gusta demasiado. Cuando una idea te gusta, te atrae demasiado, para un momento y di, espérate, fácil y aquí me estoy equivocando. Probablemente me puede estar dejando llevar y darle unas vueltitas. Es que, a ver, nosotros siempre vamos a mantener una sensación de consistencia, de coherencia interna. Entonces, cuando nosotros pensamos en algo, automáticamente damos por cierto que nosotros hemos llegado a esa conclusión por un proceso objetivo, por un proceso razonable, cuando en realidad muchas veces no es así. Entonces, lo que hay que hacer es ser escéptico con uno mismo. Tienes que darte cuenta de que tú eres tan irracional como lo somos los demás, sobre todo con las cosas que te gustan mucho. Tenemos que ser capaces de decir que lo que me gusta demasiado podría ser una percepción sesgada. Y poco a poco tenemos que ir creando esta especie de hábito de cuestionarnos nuestras propias creencias, partiendo del punto del que a veces te vas a equivocar y a veces te vas a dejar llevar por tus creencias previas, por sesgos. Entonces, en este punto, algo que nos haría muy bien es buscar una figura que actúe como el abogado del diablo. Porque si tú no tienes a alguien que se oponga a tu sesgo de confirmación, tú tiendes a seguir para adelante con esta idea que ya tenías. Muchas veces cuando decimos, bueno, estoy viendo opciones, estoy sopesando mi decisión, en realidad es mentira. Tú ya te has decidido, tú ya sabes lo que vas a hacer. Lo que estás haciendo es buscar evidencia que confirme que esta decisión es la decisión correcta. Entonces, debemos ir por la evidencia contraria. Evidencia que desconfirme la idea por la que tenemos una preferencia. Te cuento un dato curioso. Esta figura del abogado del diablo es aquella que tiene su origen en la Iglesia Católica. Cuando se presentaba una causa para la beatificación o canonización de alguien, es decir, estos procesos por los cuales declaran beatos o santos a alguien, el abogado del diablo
era el que hacía el papel de malo en este proceso, ¿no? Era el contradictor de las buenas causas. Era una especie de fiscal, más o menos, que efectivamente tenía que controlar que se cumplan todos los pasos que tenían que cumplirse, todos los procedimientos, y ver si hay alguna objeción de santidad. Porque podría ocurrir, no sé, por ejemplo, que aparezca alguien, algún testimonio, que digan que esa persona no era tan buen cristiano. Entonces, se haría, digamos, no aconsejable su canonización. Es decir, era el encargado de presentar evidencia contraria por la que no se debería beatificar o canonizar a cierto candidato. En otras palabras, era el encargado de luchar contra el sesgo de confirmación. Pero, ¿qué pasó con esta figura? En 1983, el Papa Juan Pablo II modificó la normativa que regían las canonizaciones. Entonces, en vez de que hubiera el fiscal, cuya tarea era defender la ley, proponer contraindicaciones, ahora con esta modificación, esta figura parece más bien un secretario, ¿no? Cuya función es presidir reuniones de teólogos, por ejemplo, o preparar informes de esta reunión, o tener tareas similares. ¿Dónde está lo curioso? Ahora, no estoy diciendo que necesariamente exista causalidad, pero probablemente sí podría existir correlación, ¿no? Lo curioso es que luego de esta reforma y esta modificación en el 1983, el Papa Juan Pablo II canonizó a 482 personas. Este número cuadruplica el número de canonizaciones de los papas anteriores durante todo el siglo XX. Con esto quiere decir que, para estar un poco más seguros, siempre será mejor que contemos con un abogado del diablo que busque información que trate de desconfirmar aquello que creíamos, sobre todo si aquella idea nos gusta mucho. En segundo lugar, como ya hemos dicho que es prácticamente imposible que nosotros le cambiemos la opinión a una persona que está muy convencida de una postura, por más evidencia, papeles, fotografías, documentos, noticias, como vemos en redes sociales, a la hora de debatir, la confrontación directa funciona muy mal. Si tú quieres convencer, pero sobre todo convencer a las demás personas, es decir, a las que están viendo el debate, a las que están leyendo el debate, es muchísimo mejor adoptar una postura menos confrontacional y más socrática, por así decirlo, ¿no? En el sentido de decirle a la persona, está bien, voy a intentar dar tu idea por buena. Ahora, si esta idea que tú planteas es cierta, ¿cómo es entonces que ocurre esto? ¿O cómo es que esto no ocurre? Es muchísimo más productivo que la persona tenga que explicar sus propias incoherencias que tratar de presentar la evidencia contraria. ¿Por qué? Porque la evidencia contraria siempre es fácil de rechazar. Eso lo dice la prensa comprada por la derecha, eso lo dice la prensa proterruca, eso lo dices tú que eres un borrego, estás repitiendo lo que dicen todos, o eso lo dices porque estás desinformado y así. Es muy fácil de rechazar. Entonces, la clave está en, por ejemplo, si te topas con una antivacuna que dice que las vacunas causan autismo, le puedes preguntar, por ejemplo, está bien, tomemos por cierto que las vacunas causan autismo, pero entonces, ¿por qué en África los casos de autismo no se han incrementado a pesar de que ha habido un aumento de las campañas de vacunación? Este tipo de preguntas que ponen a la persona en una situación de tener que justificar sus creencias y sus incoherencias sirven tanto para persuadir a los que escuchan, a los que están alrededor, a los que leen el debate, como para que la propia persona pueda empezar a plantearse dudas respecto de eso. Y quizá pueda modificar su manera de pensar en base a desconfirmaciones acumuladas. Este tipo de preguntas suelen funcionar bastante bien, además que es una cuestión lógica que cuanto menos confrontación hacemos, es más probable que nos escuchen. Entonces, en resumen, cuando tenemos dos ideas contradictorias, se genera una disonancia cognitiva. Muchas veces, para reducir el malestar que nos produce, decidimos en base a un sesgo de confirmación. Es decir, elegimos la información que confirma nuestra creencia anterior y rechazamos la información que la desconfirma. Esto se puede acentuar porque, primero,
tener razón es muy reforzante para nosotros. Segundo, porque la indignación es una emoción que nos puede mover a actuar sin pensar. Por ejemplo, en lo que compartimos en redes sociales, a veces no leemos lo que compartimos. Y tercero, dependerá de cuánto hemos invertido en esta idea. Ahora, ¿qué podemos hacer para disminuir los riesgos de dejarnos llevar por el sesgo de confirmación? Primero, ser escépticos con nosotros mismos y partir también de la idea de que podríamos estar equivocados, sobre todo cuando una idea nos gusta mucho, y poder buscar un abogado del diablo que nos busque información que desconfirme nuestra creencia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convencer a otro de que su idea es equivocada? Es necesario no tomar una actitud de confrontación y en realidad tampoco sirve mucho presentar evidencias, porque esto solamente va a reforzar la idea previa que tenía esta persona. Es mucho mejor hacer preguntas que le lleven a responder sus propias contradicciones. Además, tienes que tener en cuenta que cambiar su opinión no siempre será posible. Así que apunta a los observadores, a quienes leen o escuchan el debate, a los que todavía no tienen una posición tomada. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el video y la información te ha sido útil, regálame un like, comparte el video con tus contactos y no te olvides de seguirme y suscribirte en todas las redes sociales. Ya sabes, encuentras las páginas y el canal como Psicoseando Cosas de Psicología. Gracias por vernos.